Hola, hola, preciosos y preciosas de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol y buena vibra. Yo soy tu nombre y estoy súper contenta de tenerlos de nuevo en mi canal, su rinconcito favorito para chismear sobre farándula, telenovelas turcas y por supuesto, nuestros actores favoritos. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla de grillos. Y no cualquier olla de grillos, sino la más jugosa y picante que se puedan imaginar. ¿De qué estoy hablando? Pues, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en la vida de Can Yaman y su paso por Italia. Pero no cualquier cosa, vamos a explorar los secretos, los rumores y sobre todo, lo que Demet Demir ha revelado sobre él. Sí, escucharon bien. Demet, la mismísima Demet, ha soltado prendas sobre su relación con Can y su experiencia en Italia. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o un té, porque este vídeo va a estar impactante. Vamos a analizar todo, desde sus proyectos profesionales hasta su vida personal, y cómo su paso por Italia lo transformó. Vamos a desmenuzar cada declaración, cada rumor y cada secreto a voces. Antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido súper seguido sobre farándula, telenovelas, belleza y estilo de vida. Así que no se lo pueden perder. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este chismecito explosivo. Italia, la cuna del romance, la pasta y aparentemente, también de los cambios radicales en la vida de Can Yaman. Desde que puso un pie en Italia, Can se convirtió en un verdadero ícono, un símbolo de masculinidad y talento turco que conquistó los corazones de miles de italianas. Pero no todo fue color de rosa, y detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y las fotos con fans, se esconden historias, secretos y sobre todo, la sombra de su pasada relación con Demet Özdemir. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. Demet, quien compartió pantalla con Can en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, siempre ha sido objeto de preguntas sobre su relación con el actor. La química en pantalla era innegable, y los fans de todo el mundo soñaban con que su romance se extendiera fuera del set. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Durante mucho tiempo, Demet se mantuvo hermética sobre su relación con Can. Respondía con evasivas, sonrisas ambiguas y declaraciones genéricas sobre su profesionalismo y el buen compañerismo en el trabajo. Pero recientemente, en varias entrevistas y apariciones públicas, Demet ha empezado a soltar pequeñas pistas, a dejar entrever detalles sobre lo que realmente ocurrió entre ellos y cómo su relación afectó tanto sus vidas personales como profesionales. Una de las declaraciones más impactantes de Demet fue cuando se le preguntó directamente sobre los rumores de una posible reconciliación con Can. Su respuesta, aunque cautelosa, fue reveladora. Dijo algo así como: Can es una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos increíbles y siempre le desearé lo mejor. Pero ahora, estamos en caminos diferentes y enfocados en nuestros propios proyectos. Esta declaración, aunque aparentemente inofensiva, revela mucho. Primero, confirma que existió una conexión profunda entre ellos, algo más allá de una simple amistad o compañerismo laboral. Segundo, deja claro que por el momento una reconciliación es improbable. Y tercero, sugiere que su relación tuvo un impacto significativo en sus vidas, lo suficientemente importante como para mencionarla públicamente. Pero vayamos más allá, analicemos el contexto de esta declaración y la forma en que Demet la articuló. Según expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal, la forma en que Demet se movió, el tono de su voz y las microexpresiones que mostró durante esa entrevista, revelan una mezcla de cariño, nostalgia y cierta resignación. No es una respuesta cortante ni fría, sino más bien una aceptación madura de una realidad que no fue como muchos esperaban. Pero, ¿qué más ha revelado Demet sobre Can y su paso por Italia? Pues resulta que Demet ha insinuado que la fama repentina y el fervor de los fans italianos afectaron profundamente a Can. Ella ha sugerido que Can se vio abrumado por la atención constante y la presión mediática, lo que lo llevó a tomar decisiones impulsivas y a alejarse de sus raíces. Recordemos que Can Yaman, antes de su explosión en Italia, era conocido en Turquía, sí, pero no a la escala del fenómeno que se desató en tierras italianas.
La histeria colectiva, el asedio de los paparazzi, la constante exposición en redes sociales, todo eso, sin duda, debió ser un shock para él. Anne es una persona muy apasionada y emocional, dijo Demet en una entrevista. Cuando llegó a Italia, se encontró con un nivel de fama que nunca había experimentado antes. Creo que eso lo cambió de alguna manera. Se volvió más reservado, más cauteloso y quizás un poco más distante. Esta afirmación de Demet es clave para entender la transformación que experimentó Khan. No es que Khan se haya convertido en una mala persona o que haya olvidado sus orígenes, sino que simplemente, la fama lo abrumó y lo obligó a construir una armadura para protegerse del mundo exterior. Esa armadura inevitablemente lo distanció de algunas personas, incluso de Demet. Estas palabras de Demet pintan un retrato de Khan Yaman como un hombre que se vio superado por las circunstancias. La fama, aunque deseada y buscada, puede ser una carga pesada, especialmente cuando se experimenta de forma tan repentina e intensa. Y parece que Khan no estaba preparado para manejar la presión que vino con su éxito en Italia. Imaginemos por un momento estar en su lugar, un idioma que no dominas completamente, una cultura diferente, miles de fans gritando tu nombre a cada paso, contratos millonarios, portadas de revistas y la constante presión de mantener una imagen perfecta. Es una receta para el agotamiento y el estrés, y es comprensible que Khan haya reaccionado de la forma en que lo hizo. Otro aspecto que Demet ha mencionado, aunque de forma indirecta, es la influencia de las relaciones públicas en la imagen pública de Khan. En Italia, Khan se convirtió en un producto, en una marca que debía ser cuidadosamente gestionada y promovida. Esto significó que su vida personal y profesional fueron objeto de un escrutinio constante, y que sus decisiones eran a menudo dictadas por las estrategias de marketing y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Es un secreto a voces que las agencias de relaciones públicas a menudo moldean la imagen de sus clientes, controlando lo que dicen, cómo se visten y con quién se relacionan. En el caso de Khan, es probable que su equipo de relaciones públicas haya intentado crear una imagen del Latin Lover para complacer al público italiano, lo que pudo haber contribuido a la percepción de que se había alejado de sus raíces turcas. Demet, que también ha experimentado la fama desde una edad temprana, entiende muy bien cómo funciona este sistema. Ella ha sugerido que Khan se vio atrapado en una red de expectativas y presiones que lo obligaron a sacrificar su autenticidad y a comportarse de una manera que no siempre era fiel a su verdadera personalidad. Demet sabe de primera mano lo que significa vivir bajo el escrutinio público. Desde sus inicios en la televisión turca ha tenido que lidiar con rumores, críticas y expectativas. Su experiencia le permite comprender mejor las dificultades que enfrentó Khan en Italia y la forma en que la presión mediática puede afectar a una persona. Es muy difícil ser uno mismo cuando estás constantemente bajo el microscopio, dijo Demet en una conversación informal con un grupo de fans. La gente espera que seas perfecto, que siempre estés sonriendo y que nunca cometas errores. Pero todos somos humanos, y todos tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias luchas. Esta declaración de Demet es un grito de auxilio para todos los artistas que viven bajo la lupa de los medios. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con emociones, inseguridades y vulnerabilidades. Es importante recordar esto antes de juzgar o criticar a una celebridad, porque nunca sabemos realmente lo que está pasando en su vida. Estas palabras de Demet revelan una profunda empatía por Khan y por las dificultades que enfrentó en Italia. Ella entiende la presión de mantener una imagen pública impecable y la lucha por mantener la autenticidad en un mundo que constantemente te exige ser otra persona. Demet, a pesar de su éxito y popularidad, siempre se ha esforzado por mostrarse auténtica y cercana a sus fans. Su honestidad y transparencia son cualidades que la hacen destacar en un mundo lleno de artificio y falsedad. Su empatía hacia Khan es un reflejo de su propia lucha por mantenerse fiel a sí misma en medio de la vorágine de la fama. Además de las declaraciones de Demet, también es importante considerar los rumores y las especulaciones que han circulado en los medios italianos sobre la vida de Khan Yaman en Italia. Se ha hablado de sus relaciones sentimentales, de sus proyectos profesionales y de sus supuestas exigencias y caprichos. Algunos medios sensacionalistas incluso lo han tachado de divo y problemático. Algunos medios han afirmado que Khan se ha vuelto un tanto egocéntrico y que exige un trato preferencial en los sets de rodaje. Otros han sugerido que su vida amorosa es un tanto caótica y que ha tenido múltiples romances fugaces con modelos y actrices italianas. Es crucial tomar estos rumores con pinzas, ya que a menudo son exageraciones o invenciones de la prensa.
a amarilla para generar controversia y aumentar las ventas. Sin embargo, es innegable que la imagen de Cannes en Italia se ha visto empañada por estas especulaciones, lo que ha generado cierta desconfianza entre algunos sectores del público. Es difícil saber qué tan ciertos son estos rumores, pero lo que sí es cierto es que Can Yaman se ha convertido en una figura controvertida en Italia, un personaje que genera tanto admiración como críticas. Su personalidad, su talento y su estilo de vida han sido objeto de debate y análisis constante. Can Yaman es un hombre apasionado y con una fuerte personalidad, lo que a veces puede ser malinterpretado por los medios y el público. Su franqueza y honestidad pueden ser vistas como arrogancia por algunos, mientras que otros lo admiran por su autenticidad. Es importante recordar que las percepciones son subjetivas y que la verdad siempre tiene múltiples caras. Pero volvamos a Demet. ¿Qué más ha dicho sobre Can? Pues resulta que Demet ha revelado que ella y Can siguen en contacto, aunque no de forma regular. Han hablado en algunas ocasiones y se han deseado lo mejor mutuamente. Esto sugiere que a pesar de los altibajos en su relación, existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Este dato es muy importante, ya que desmiente los rumores de una enemistad irreconciliable entre ambos. El hecho de que sigan en contacto, aunque sea de forma esporádica, demuestra que su relación fue significativa y que han logrado superar las dificultades del pasado. Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para Can, dijo Demet en una entrevista reciente. Compartimos momentos muy importantes en nuestras vidas y siempre le estaré agradecida por eso. Estas palabras de Demet son un testimonio de la fuerza de su relación y de la profunda conexión que existe entre ellos. A pesar de que ya no están juntos, siguen siendo parte importante de la vida del otro. El amor puede tomar muchas formas y no siempre tiene que ser romántico. El cariño, el respeto y la admiración mutua son también formas de amor que pueden perdurar a lo largo del tiempo. Y ahora, hablando de los proyectos de Can en Italia, es importante destacar su participación en la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpretó a un inspector de policía que trabaja junto a una periodista interpretada por Francesca Chillemi. Esta serie ha sido un éxito rotundo en Italia y ha consolidado la posición de Can Yaman como una de las estrellas más importantes del país. Viola come il mare ha sido un gran escaparate para el talento de Can Yaman en Italia. Su interpretación del inspector Francesco De Mir ha sido muy bien recibida por la crítica y el público, y ha demostrado su versatilidad como actor. Además, la serie ha sido un éxito de audiencia, lo que ha contribuido a consolidar su imagen como un ícono de la televisión italiana. Además de su trabajo en Viola come il mare, Can ha participado en otras producciones italianas, como la película Sandokan, un remake de la famosa serie de los años 70. Estos proyectos demuestran el compromiso de Can con su carrera en Italia y su deseo de seguir explorando nuevos horizontes profesionales. La participación de Can Yaman en Sandokan es una apuesta ambiciosa y arriesgada. Remake de una serie clásica que marcó a varias generaciones, Sandokan representa un gran desafío para Can, quien tendrá que demostrar su capacidad para interpretar un personaje icónico y a la vez aportar su propio sello personal. El éxito o el fracaso de esta producción podría marcar un antes y un después en su carrera en Italia. Pero, ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? ¿Seguirá viviendo en Italia o regresará a Turquía? ¿Se reconciliará con Demet Özdemir? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es cierto es que Can Yaman ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo y que su historia seguirá siendo objeto de interés y debate durante mucho tiempo. El futuro de Can Yaman es incierto, pero lleno de posibilidades. Su talento, carisma y determinación le permitirán seguir cosechando éxitos en Italia o en cualquier otro lugar del mundo. La pregunta de si regresará a Turquía es una incógnita, pero es probable que en algún momento sienta la necesidad de reconectar con sus raíces y explorar nuevas oportunidades en su país natal. Y en cuanto a una posible reconciliación con Demet, solo ellos dos tienen la respuesta. La verdad es que la historia de Can Yaman en Italia es compleja y multifacética. No se puede reducir a un simple cuento de hadas o a una historia de éxito sin complicaciones. Es una historia de fama, de amor, de pérdida, de presión y sobre todo, de crecimiento personal. La vida de Can Yaman en Italia es un espejo de los desafíos y oportunidades que enfrentan muchos artistas que alcanzan la fama internacional. Es una historia de sacrificio, perseverancia y adaptación a un nuevo entorno cultural y profesional. Su experiencia nos enseña que el éxito no siempre
Es fácil y que a menudo requiere renunciar a parte de nuestra identidad y autenticidad. Y Demet Özdemir, con sus declaraciones y sus insinuaciones, nos ha dado una valiosa perspectiva sobre esta historia. Nos ha permitido ver a Can Yaman no solo como una estrella de cine, sino también como un ser humano con sus propias vulnerabilidades y sus propias luchas. Demet Özdemir, con su empatía y honestidad, nos ha regalado una mirada íntima a la vida de Can Yaman en Italia. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática y la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos. Su testimonio es un valioso recordatorio de que detrás de cada celebridad hay un ser humano con emociones, sueños y desafíos. En conclusión, la experiencia de Can Yaman en Italia ha sido un viaje transformador, lleno de desafíos y oportunidades. Su relación con Demet Özdemir, su fama repentina, sus proyectos profesionales y los rumores que lo rodean han contribuido a crear una imagen compleja y fascinante del actor turco. Y Demet, con su sinceridad y su empatía, nos ha ayudado a comprender mejor la historia de Can Yaman y su impacto en el mundo del espectáculo. La historia de Can Yaman en Italia es una historia que continúa escribiéndose día a día. Su futuro es incierto, pero su legado ya está grabado en la memoria del público. Su talento, carisma y determinación le permitirán seguir sorprendiéndonos y emocionándonos en los años venideros. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor y cada secreto sobre la vida de Can Yaman en Italia, y lo que Demet Özdemir ha revelado sobre él. Espero que se hayan sentido como si estuvieran tomando un cafecito conmigo mientras chismeábamos a gusto. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la fama repentina puede afectar a una persona, cómo la presión mediática puede transformar a un individuo y cómo las relaciones públicas pueden influir en la imagen pública de una estrella. También hemos visto cómo el amor y la amistad pueden perdurar a pesar de las dificultades y los desafíos. En resumen, hemos hecho un viaje fascinante a través de la vida de Can Yaman en Italia, explorando sus luces y sombras, sus éxitos y fracasos, y su relación con Demet Özdemir. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Saber que hay personas como ustedes del otro lado de la pantalla que disfrutan de mi contenido me motiva a seguir creando y compartiendo mis pensamientos con ustedes. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que se reconciliarán algún día? Quiero saber sus opiniones. No se corten, déjenme sus comentarios más sinceros y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Su interacción es fundamental para crear una comunidad en este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Recuerden que su suscripción es gratuita y que me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no chismear. Así que nos vemos pronto con más chismecitos jugosos. Adiós, preciosos y preciosas.